En un planeta deshabitado, rodeado por galaxias y por innumerables multiversos, el vacío era absoluto. No había vida. No había tiempo. Solo existencia. En el centro de ese lugar imposible se alzaba un trono. Un trono hecho de cristal y obsidiana pura. Sobre él, reposaba un ser. Tenía forma humanoide. Piel clara. Pantalón blanco. Y una máscara negra, brillante, de la cual sobresalían dos cuernos desde la parte superior. Aquel ser irradiaba una luz incandescente, tan intensa, que a su lado el sol no era más que una pequeña partícula insignificante. Ese ser levantó la vista apenas un centímetro. Y entonces habló. Su voz era profunda, autoritaria, antigua. Umbosatla, Ya, Tadag. Del vacío comenzaron a surgir burbujas luminosas, rompiendo la penumbra de aquel lugar desolado. De esas burbujas, una silueta empezó a tomar forma. Era un ser humanoide. Delgado. Completamente blanco. No tenía rostro. Pero no parecía necesitarlo. Su pecho era de color negro, y esa oscuridad se extendía hasta el frente de su cabeza, donde debería estar su inexistente cara. El ser descendió lentamente, con calma absoluta, hasta quedar frente a Umbosatla. Yat Tadag. ¿Me llamaste? Umbosatla. Sí. Te di una orden. Ve a observar la Tierra número 100. Yat Tadag. ¿Cuál de todas? Existen más de 1000 mundos llamados Tierra 100. Umbosatla. El verso Avatar. Yat Tadag. Ah, ese verso. Envíe a alguien más. No me interesa ir yo. La expresión de Umbosatla cambió. Por primera vez, mostró fastidio. Umbosatla. ¿A quién enviaste? Yat Tadag. Actanid. Mientras esas palabras eran pronunciadas, la escena cambió. En el vasto espacio se podía ver a un ser enorme. Su apariencia era extraña, inquietante, pero también serena. Tenía cabeza de pulpo blanco, alas de murciélago, un cuerpo humanoide de un blanco brillante. Solo tenía 4 dedos en cada mano. Ese ser era Actanid, un dios bondadoso, un viajero del cosmos. Había sido enviado a vigilar un universo. No poseía demasiada información, pero lo que Yat Tadag le dijo parecía interesante. Espíritus humanos con poderes elementales. Un mundo donde podría compartir su sabiduría. Actanid. Yat Tadag me dijo que este verso podría gustarme o desatar mi ira, pero confío en que será un buen mundo. Eso espero. Actanid avanzaba a velocidad lumínica. Para un humano, sería imperceptible. Para él, era lo normal. Tras un tiempo, llegó a su destino. Con un solo movimiento, abrió un portal y lo atravesó. Apareció en un bosque. Árboles altos. El sonido del viento. Era de noche. Actanid había cambiado de apariencia. Ahora era más pequeño. Medía 1,90 m. Vestía ropas doradas, similares a las de un ninja. Sus ojos brillaban como oro líquido. Actanid lo sabía. No podía mostrarse así. Si quería ocultar su presencia y su naturaleza cósmica, debía sellar su poder. Cerró los ojos. Su cuerpo comenzó a brillar. Y su forma cambió. Sus ojos se volvieron amarillos. Su piel, clara, como la luz de la luna. Mechones de cabello castaño se formaron en su cabeza. Su vestimenta se mantuvo. Estilo ninja. En su rostro apareció una máscara blanca, con líneas que descendían desde los ojos, como lágrimas doradas. Actanid comenzó a caminar, sin rumbo fijo. Ahora, solo era un espectador. Llegó hasta la orilla del mar. Las olas estaban en calma. Estaba por retirarse, cuando algo llamó su atención. Presencias. Lejanas, pero claras. Con solo pensarlo, Actanid apareció frente a ellas. Y entonces lo vio. Criaturas magníficas, jamás vistas en otros mundos. Bisontes. En gran cantidad. No necesitó estudiar. No necesitó analizar. Sabía lo que eran. Bisontes. Adaptados a ese mundo. Pero no estaban solos. También había humanos. Con la cabeza completamente afeitada. Bastó un instante. Su omnisciencia lo confirmó. Eran los nómadas aire. Vestían túnicas amarillas. Camisas del mismo color. Un pueblo pacífico. En armonía con el viento. Actanid observó en silencio. Este mundo acababa de despertar su interés. Desde ese momento, Actanid comenzó a observar a los monjes aire. No intervenía. No hablaba. Solo observaba. Pero, entre todos ellos, uno llamó especialmente su atención. Un niño llamado Gyatso. Había algo distinto en él.
Algo que Tanit no había visto en otros mundos. Gyatso reía. Hacía bromas. Se burlaba incluso de sus propios maestros. Tenía un humor ligero, una personalidad cálida. No cargaba el peso del mundo en los hombros. Y eso intrigó a Tanit. Había conocido sabios. Había visto líderes. Había observado guerreros. Pero Gyatso era diferente. Con el paso de los años, el tiempo siguió su curso. Y entonces, apareció el avatar, Roku. Cuando Tanit lo vio por primera vez, lo supo al instante. Sintió la energía, la atadura espiritual, el eco de un legado antiguo. El avatar no era solo un humano. Era un puente. Un lazo entre mundos. Entre espíritus inmortales. Roku era joven. Pero sobre él descansaba una responsabilidad inmensa. Debía dominar las 4 disciplinas. Aire control. Agua control. Tierra control. Y fuego control. Siendo de la nación del fuego, el fuego control ya corría por su sangre. Pero mientras Tanit observaba, algo no le agradó. Una sensación. Una presencia. Era sutil. Difícil de detectar. Pero estaba ahí. Una incomodidad que no desaparecía. Pasó tiempo hasta que finalmente la encontró. Era una noche particularmente oscura. El cielo estaba cubierto. Las estrellas, ocultas. Tanit se encontraba en su forma original. Su aspecto humanoide. Con cabeza de pulpo blanco. Entonces lo vio. No era un espíritu común. No era una criatura viva. Era una masa amorfa. Parecía polvo. Parecía fuego. Un fuego de color morado, retorcido, inestable. Una presencia que no pertenecía a ese mundo. Tanit reaccionó al instante. Alzó la mano. Canalizó su poder. Quiso evaporarla con un solo rayo. Pero no lo logró. La cosa huyó. Se dispersó. Se deshizo en la oscuridad de la noche. Tanit persiguió esa presencia. Buscó entre los bosques. Entre montañas. Entre planos espirituales. Pero no encontró nada. Había desaparecido. Pasaron los años. Muchos años. Y Tanit jamás volvió a sentirla. No supo qué era. No supo de dónde vino. Solo sabía una cosa. Aquella presencia no era natural. Y tarde o temprano, volvería a manifestarse. En ese tiempo, Tanit tuvo un encuentro inesperado. Uno que incluso a él le resultó desagradable. Ko, el ladrón de rostros. En lo profundo del mundo espiritual, Tanit sintió su presencia antes de verlo. Un ser antiguo. Astuto. Hambriento de identidades ajenas. Ko observó a Tanit con atención. Demasiada atención. Y entonces, intentó hacer lo impensable. Robarle el rostro. Por un instante, el aire se volvió pesado. La intención fue clara. Directa. Una provocación. A Tanit no le gustó eso. Su poder reaccionó de inmediato. La realidad misma tembló. Por un breve momento, Ko estuvo a punto de ser destruido. No solo derrotado. Borrado. Pero Tanit se detuvo. No por miedo. No por duda. Sino por decisión. Ko no valía la pena. Sin decir palabra, Tanit se retiró, dejando al ladrón de rostros con vida. Y con una lección. El tiempo siguió avanzando. Años. Décadas. Tanit no dejó de observar a Roku. Vio su crecimiento. Sus decisiones. Sus errores. Hasta que llegó el día. El día en que el avatar Roku murió. Ese día, Tanit volvió a sentirlo. La misma presencia. La misma sensación que había detectado años atrás. Oscura. Corrupta. Silenciosa. Esta vez, la fuente era clara. El señor del fuego. Sosin. Tanit lo observó. Sosin irradiaba esa presencia como una enfermedad invisible. No era solo ambición. No era solo orgullo. Era algo más profundo. Algo que no nació con él. Pero que ahora lo dominaba. Tanit comenzó a buscar respuestas. No en libros. No en espíritus comunes. Buscó en la estructura misma de la realidad. Y entonces lo comprendió. No era un demonio. No era un dios. No era un espíritu ancestral. Era una malformación. Una grieta en la realidad. Un algo sin nombre. Un error que se filtraba en las almas humanas. Un veneno invisible. El sentido de superioridad. La idea de que uno vale más que otros. El deseo de crecer a costa de destruir. De dominar. De someter. Para Tanit, eso no era poder. Era basura. Era corrupción pura. Y lo peor de todo. Era que ese veneno ya había echado raíces. En el mundo. Después de eso, Tanit fue testigo del inicio de la guerra. Vio cómo el fuego se extendía por el mundo. Ciudades consumidas.
pueblos arrasados, el equilibrio rompiéndose. Y entonces lo vio. La reencarnación de Goku. El nuevo avatar. Aang. Un niño. Demasiado joven para cargar con ese destino. Tanid observó cómo Aang huía en la tormenta. El mar embravecido. El cielo oscuro. Y en un instante decisivo, el avatar fue atrapado por el hielo. Congelado. Sumergido. Perdido en el océano. Mientras el mundo avanzaba sin él, la guerra no se detuvo. Pasaron años. Décadas. El fuego siguió conquistando. La esperanza se desvanecía. Tanid lo vio todo. Y lo entendía. Su deber como ser exterior no era intervenir. No era juzgar. No era salvar. Solo observar. Ser un espectador del destino de los mundos. Pero esta vez, algo era diferente. Tanid sintió el peso de cada vida perdida. De cada niño caído. De cada espíritu quebrado. Y por primera vez, dudó. El silencio lo rodeó. Y entonces habló. Su voz no fue de Dios. Fue de alguien que ya no podía ignorar. Tanid. No puedo ver esta locura. Y quedarme de brazos cruzados. Pasaron los años. Muchos años. Tanid no actuó de inmediato. Sabía que no podía hacerlo. Tenía que pensar. Tenía que mantener la cabeza fría. Un solo error podía destruir el equilibrio. Que aún quedaba. Más de 100 años transcurrieron antes de que Tanid pudiera siquiera considerar ejecutar su plan. La nación del fuego se había fortalecido. La guerra se había normalizado. El dolor también. Tanid lo comprendió. No podía derribar a la nación del fuego con fuerza directa. Tenía que hacerlo de manera indirecta. Desde dentro. Su plan era simple. Pero peligroso. Dar poder a alguien de la nación del fuego. No un tirano. No un conquistador. Alguien que pudiera cambiar el rumbo de la humanidad. Alguien que obligara al mundo a moverse. Tanid observó durante décadas. Familias nobles. Generales. Sabios. Ninguno servía. Hasta que lo sintió. En una familia común. Sin estatus. Sin influencia. Clase media baja. Golpeada por la guerra y por la tragedia. En medio de ese caos. Iba a nacer un niño. Tanid lo supo al instante. Ese era el indicado. No por su linaje. No por su entorno. Sino por su esencia. El bebé nació en un mundo roto. Un niño varón. Y cuando Tanid posó su atención en él, lo confirmó. Aquel niño tenía un aura distinta. No era luz. No era oscuridad. Era algo más peligroso. Determinación absoluta. Una voluntad que no se doblaría. Ese niño era el elemento perfecto. Su protegido. Su defensor. O su mayor error. Tanid sabía que debía otorgarle poder. Pero no cualquier poder. Tenía que ser algo que representara su propósito. El desorden. La ruptura del sistema. La revolución. Y entonces lo encontró. Un ser antiguo. Una entidad que se fusionaba con la sangre y la esencia del portador. Un poder vivo. Que no obedecía. Sino que exigía. Tanid observó al bebé una última vez. Y habló. Su voz no fue escuchada por el mundo. Pero el destino sí la oyó. Tanid. Eren, ¿eh? Veremos si tu familia puede soportar tu personalidad. La que yo voy a incentivar. La esperanza de Tanid estuvo a punto de desaparecer. Todo ocurrió en una fracción de segundo. El niño no lloraba. No respiraba. Su pequeño cuerpo permanecía inmóvil. El silencio era absoluto. Por primera vez en mucho tiempo, Tanid sintió algo cercano al error. Pero se negó. Se negó a aceptar ese final. Ese niño no podía morir. No ahí. No ahora. En un solo instante, Tanid actuó. Tomó la energía misma de los elementos. No fuego. No aire. No agua. No tierra. Sino la esencia primordial que los originaba. Un poder que no pertenecía a ese mundo. Un poder exterior. Tanid no lo introdujo directamente. Eso habría roto la realidad. En su lugar, hizo algo más peligroso. Creó una copia. Una réplica exacta, pero adaptada. Un poder que pudiera existir en ese mundo. Sin destruirlo. Toda esa energía comenzó a condensarse. Se retorció. Vibró. Hasta convertirse en una masa luminosa. De color amarillo dorado. Aquello no era un espíritu. No era un arma. Era un monstruo recién nacido. Un guardián. Tanid lo ató. No con cadenas. No con sellos comunes. Lo amarró al destino. A la sangre. A la esencia del niño. El aire volvió a los pulmones del bebé. Un llanto rompió el silencio. El mundo siguió girando. Tanid observó su creación por última vez. Y pronunció su nombre.
Tanid. Protégelo. Atasot. Tanid no lo supo en ese instante. Pero no estuvo solo. Nada de lo que hizo pasó desapercibido. Umbosatla lo había presenciado todo. Desde su trono. Aquel trono de cristal y obsidiana pura, en el centro del vacío. Cada movimiento. Cada decisión. Yat-Khadat también lo vio. Desde su prisión. Encadenado a dimensiones que no conocían la luz. Ambos observaron cómo Tanid rompía una regla. Cómo intervenía. Cómo alteraba el curso de un mundo. Umbosatla inclinó apenas la cabeza. No estaba furioso. Estaba interesado. Una leve sonrisa invisible se formó tras la máscara. Entonces habló. Su voz atravesó realidades. No fue enviada a Tanid. Fue pronunciada para el destino mismo. Umbosatla. Bien, Tanid. Veamos qué es lo que has creado. Veamos si tu protegido es el correcto. Por un instante, el vacío tembló. Y desde lo profundo, otra voz resonó. Una voz cargada de burla y desprecio contenido. Umbosatla. Tanid. Bastardo. Desviante. El juicio había comenzado. Y el niño. Aún sin saberlo. Ya estaba en el centro de una apuesta cósmica. Pasaron los días. Luego los meses. Después, los años. Eren creció. A los 9 años, ya sabía que era diferente. No hablaba. No jugaba. Y aunque jugar era casi un lujo en tiempos de guerra, ni siquiera lo deseaba. Eren solo observaba. Miraba a las personas. Miraba a su nación. Miraba el mundo. Y no sentía afinidad por ninguno de ellos. Desde pequeño, fue comparado. Su propio padre no dejaba de señalarlo. No es normal. Esa era la palabra. Eren no lloraba al escucharla. No se enojaba. Solo. No entendía. Mostraba incluso cierta condescendencia. Hacia la nación del fuego. No comprendía su deseo de conquistar. De expandirse. De consumir. Algo dentro de él le decía que eso no era correcto. Era una sensación extraña. Difícil de explicar. Como si el mundo estuviera siendo dañado. Como si el equilibrio se rompiera. Cada vez que pensaba en la guerra, una incomodidad le secaba la garganta. No sabía por qué. Pero estaba ahí. Eren tenía un hermano. Y con él, las comparaciones eran constantes. Más fuerte. Más sociable. Más normal. Ni siquiera Eren entendía por qué debía competir. Los regaños le eran ajenos. Las palabras duras pasaban frente a él. Como el viento. Su madre. No era una figura muy presente. Estaba ahí. Pero distante. Como si también lo observara. Sin comprenderlo. Al cumplir cierta edad, Eren fue enviado a la escuela. Y los problemas no tardaron en aparecer. Las peleas se volvieron comunes. Casi diarias. Cuando era reprendido, siempre daba la misma razón. Su voz era seca. Fría. Sin odio. Sin rabia. Solo certeza. Eren. Ellos tienen la peste en sus cuerpos. Y eso me repugna. Nadie entendía a qué se refería. Pero Tanid. Sí. Y en lo profundo de su esencia, Atasot comenzaba a despertar. La pelea comenzó como cualquier otra. Un empujón. Un insulto. Risas alrededor. Nada fuera de lo común. Eren estaba sentado. En silencio. Observando. Uno de los niños se acercó demasiado. Lo empujó del hombro. ¿Qué miras, raro? Eren levantó la vista lentamente. No respondió. Eso fue suficiente para que el golpe llegara. Uno. Luego otro. Eren cayó al suelo. Las voces se mezclaron. Burlas. Gritos. Pero Eren no se defendía. No por miedo. Sino porque algo dentro de él estaba evaluando. Midiendo. Cuando el tercer golpe cayó, algo cambió. El aire se volvió pesado. Eren se incorporó despacio. Demasiado despacio. Sus ojos no mostraban enojo. Ni dolor. Solo vacío. El niño frente a él retrocedió un paso. Y entonces ocurrió. No hubo explosión. No hubo fuego visible. Pero el ambiente se torció. Como si la realidad respirara mal. El agresor gritó. No de dolor físico. Sino de pánico. Cayó al suelo, temblando. Los demás niños retrocedieron de inmediato. Eren dio un paso al frente. Solo uno. Su voz fue baja. Monótona. Sin emoción. Eren. No te acerques. El maestro llegó corriendo. Los adultos separaron a todos. El niño en el suelo no tenía heridas visibles. Pero no podía levantarse. No podía hablar. Sus ojos miraban a la nada. Eren fue castigado. Otra vez. Pero esta vez. Algo era distinto. Esa noche, Eren no durmió. Sentía algo moviéndose en su interior.
como un pulso, como una respiración que no era la suya. Desde muy lejos, Kanid observó la escena. No intervino. Pero por primera vez, apretó los puños. Porque lo supo. Aquello no fue una pelea. Fue un aviso. Y Atasot había abierto un solo ojo. Pero el tiempo cambia todo. Al cumplir los 15 años, Eren era irreconocible. Antes había sido un niño delgado, pálido, que incluso parecía enfermo, pero luego ocurrió lo impensable. Eren medía 1,72 metros, con un físico más ancho que el de otros chicos de su edad. Hombros amplios y brazos definidos, como si su cuerpo estuviera creciendo más rápido de lo normal. No era musculoso, pero se notaba que tenía una fortaleza oculta, como si cada músculo estuviera listo para responder en cualquier momento. Su complexión era el punto medio entre la delgadez de la adolescencia y la potencia de un adulto entrenado, todo lo contrario a como había sido en su niñez. Todo empezó un día como cualquier otro. Eren había sido suspendido de la escuela por una pelea en la que por poco acabó con la vida de un alumno. Ahora se encontraba en su habitación, un cuarto modesto de concreto y pilares de madera. En un rincón, su cama estaba siempre ordenada, cubierta con mantas de color rojo que deberían llevar el logo de la Nación del Fuego. Pero Eren la tendía de tal forma que el emblema no se viera, colocando la tela al revés cada mañana. Eren se encontraba sentado en una silla frente a su escritorio, escribiendo, era lo único que podía hacer para entretenerse, y había estado metido en ello desde la mañana. De repente, se escuchó un golpe en la puerta de la casa. Eren se levantó con una calma absoluta, casi inquietante. Bajó las escaleras despacio. Cada paso hacía crujir el madera bajo sus pies. Acercóse a la puerta y la abrió, pero en el mismo instante en que la soltó de su enganche, fue aprisionado. Sus brazos fueron sujetados con fuerza por ambos lados. Los responsables eran soldados de la Nación del Fuego, vestidos con sus uniformes rojos y negros. Eren no entendía nada. ¿Qué hacían ellos ahí? Eren, ¿qué significa esto? Suéltenme. Soldado. Eren Yoshimizu, estás arrestado. Eren, ¿qué fue lo que hice? Soldado, has golpeado al hijo de un alto mando de la nación. No se permite que alguien como tú desafíe a la nobleza. Eren, pues ese niño mimado debería aprender a respetar, si no quiere que lo irrespeten. Eren fue sacado de su casa a la fuerza. Intentó resistirse, pero no podía enfrentarse a 6 soldados a la vez, fue golpeado, pateado, hasta que su cara estaba cubierta de moretones. Lo llevaron para recibir un castigo oficial, como si la golpiza no hubiera sido suficiente. Pero en ese momento, sus ojos brillaron con un resplandor dorado. Con un solo movimiento, mandó a un soldado a estrellarse contra la pared. Otro intentó golpearlo de nuevo, pero un puñetazo hizo que su casco se rompiera en pedazos. Un tercero intentó usar fuego control, pero Eren esquivó el ataque con agilidad y le dio un golpe en el plexo solar que lo dejó tendido en el suelo. A los 2 últimos, les acabó con un solo toque en la nuca. Eren miró el desastre que había dejado a su alrededor. Sabía que si alguien descubría lo que había hecho, su familia se vería envuelta en problemas que no podría manejar. Lo pensó detenidamente, hasta que llegó a una conclusión. Tenía que irse. Tenía que renunciar a la vida que le habían impuesto. Más que angustiarlo, la decisión solo le dejó una sensación de serenidad. Eren llegó al puerto, donde varias naves y embarcaciones amarradas esperaban para zarpar. Buscó entre ellas hasta encontrar un pequeño barco mercantil. Sin dudarlo, usó su fuerza para empujarlo hacia el mar. Cuando ya estaba lo suficientemente alejado de la orilla, se subió y comenzó a navegar. No lo sabía aún, pero el inicio de sus aventuras acababa de comenzar.